Yo recuerdo un accidente grave aquí en una cancha, hace muchos años, doctor. Una voleibolista de élite, aquí estoy hablando de ti, la década de los 80, y voy a decir el nombre, Madeline Medrano, que era una estrella en ese momento en el voleibol, sufrió una lesión de la espalda. Milton Pineda, que era todavía voleibolista activo, pero ya era médico, impidió que el trainer le pusiera la mano en la espalda. Y la consecuencia de eso era que él decía, si le toca la espalda, posiblemente no caminara de la lesión que sufrió en ese momento. O sea, la intervención de él hizo que ella pudiera seguir, no solo como un ser funcional, sino que pudiera volver al voleibol después de una lesión. Porque esos muchachos que antes estaban alrededor de todos los equipos, de todos los deportes aquí, ninguno tenía instrucciones. No, eran empíricos. Empíricos, aprendían a dar masaje, simple y llanamente, y estaban alrededor de los equipos y los peloteros y los atletas confiaban en ellos. Sí, lo que sucede es que obviamente todo es una evolución. Sí. Y definitivamente la gente dice, bueno, de una intervención mal hecha de un individuo con un conocimiento empírico, pues no va a matar a nadie, pensamos nosotros realmente. Pero fíjate, pero mira ese tú estás diciendo el caso de que un movimiento de una lesión de la espina dorsal, pues en un momento innecesario podría dar al traste con que la persona quede parapléjica o tetrapléjica. O sea, textualmente puede tener una inferencia. Lo que pasa, que yo siempre digo que Dios es dominicano. O sea, si Dios tuviera una cédula, es dominicano. Nosotros hacemos tantas cosas sin planificación y mal hechas muchas veces, sin pensarlo, y nos salen bien las cosas. Entonces, que ya el dominicano está acostumbrado a ese tipo de maniobras, pero llega un momento que la estadística nos casa con Z, ¿verdad? O sea, y dicen, bueno, si la lesión ocurre de 2 de cada 500, pues cuando llegue el 498 van a venir 2 en línea. Entonces, obviamente, la estadística va a ocurrir. Y eso yo creo que nos pasa a diario en muchas de las actividades, no solamente en la parte de medicina del deporte. En la medicina deportiva se operan los desgarros, pero los desgastes también se operan. Bueno, es que eso va a depender. Por ejemplo, los desgarros no necesariamente tienen que operarse, va a depender del grado que tenga el desgarro. Un desgarro leve, o sea, grado 1 o grado 2, no necesariamente se tiene que operar. Se puede inmovilizar al paciente o se puede hacer algún tratamiento de medicina regenerativa y el paciente puede recuperarse. Pero si hay un desgarro de un ligamento y ese desgarro del ligamento o de un tendón es más del 60% del espesor de este tendón, pues podría ir a cirugía. Más va a depender también. Sí. Va a depender de en qué brazo si yo tengo un pitcher derecho que se desgarra el hombro izquierdo, pues no le puedo dar un tratamiento conservador. Más si tengo un pitcher derecho que se lesiona el hombro derecho, tengo que darle mucho más importancia, porque realmente su hombro... ahí que está. Pero lo desgaste, ¿no? Entonces, en el desgaste de las articulaciones generalmente ocurre en el ocaso de la carrera de muchas personas y es poco frecuente en estadios tempranos, a menos que el paciente no tenga una condición genética que induzca a ese desgaste. Y es raro que sea temprano. deportista. Pero generalmente se sabe que, por ejemplo, se hizo un estudio recientemente en la Liga Premier de fútbol, donde se dieron cuenta de que realmente una gran parte, casi el 60% de los futbolistas que han tenido alguna lesión en la rodilla, lo cual son casi todos, terminarían sufriendo de osteoartritis degenerativa de la misma rodilla. Y un gran porcentaje de ellos terminará en una cirugía. O sea que no es lo mismo hacer el deporte de hobby que hacerlo por necesidad o por que ese sea tu empleo. Eso implica un mayor desgaste de las articulaciones. Sí, uno ve atletas que fueron de alta competición con muletas o con bastones en una etapa de su vida. Claro, tú lo ves y te duele cuando tú le dices, ese fulano. Pero ese tipo tenía. Ese fulano. Cuando tú veías a Maradona con un bastón y con osteoartritis de las 2 rodillas, que parecía un paréntesis, como digo yo, o sea, que era un genubaro que tenía de ambas rodillas, pues era triste ver un atleta como ese. Yo, en el comentario deportivo, cada vez que veo una lesión muscular, yo digo lo mismo, doctor. Yo prefiero que se rompan una mano a que no tengan un problema en la colva. O que no tengan eso. Porque he visto, y esa es la pregunta,
¿Qué tan graves son estos problemas, doctor? Porque siempre reaparece. O sea, un jugador que se lesiona en un muslo con un músculo alado esa lesión vuelve a aparecer y se pasa en el año y posiblemente la carrera de ese jugador con ese problema. Normalmente, esos problemas del tendón de la corva están muy vinculados con el entrenamiento adecuado del trabajo de los músculos del núcleo del tren superior, o sea, de lo que le decimos el core. Y generalmente, muchos de los atletas, cuando están sobreentrenados en una parte, hacen lo que se llama el pelvis tilt, o sea, que la pelvis se flexiona ligeramente hacia adelante, y eso ala el tendón de la corva. Y generalmente ocurre cuando un atleta, por ejemplo en los futbolistas, han jugado muchos minutos, y ese atleta pierde el tono muscular y se empieza a tener posturas en el juego que son incorrectas. Y ahí ocurre esa lesión. Normalmente son faltas en el entrenamiento, o sea, no se ha visto, pero si se tuviera un tratamiento preventivo de las lesiones, se tuviera un récord de esos atletas, se podría prevenir muchísimo. Definitivamente la mejor lesión es la que no ocurre. Doctor, pues entonces todo está medido ya a nivel de medicina deportiva. En medicina deportiva todo está medido, porque la medicina deportiva implica un ahorro importante en el gasto de los equipos. No es todo lo contrario, no nos sale cara. Pero realmente, porque, mira, por ejemplo... Antes que el doctor siga, los Mets de Nueva York hace 2 años votaron a todo el mundo en el departamento médico, porque los jugadores estaban yendo mucho a la lista de incapacitados y estaban permaneciendo demasiado tiempo lesionados. Entonces, yo estoy pagando millones, Michelle, millones de dólares. O sea, cuando yo te coloco en una lista, no me está funcionando. No está funcionando. Entonces, por ejemplo, hubo un equipo, y ahora no me viene el nombre, porque la verdad que en la Liga Premier de Fútbol en Inglaterra, que decidió, en vez de invertir en superestrella del fútbol, invertir en buena medicina del deporte, para contabilizar los minutos de cada jugador, tener jugadores sanos que entraran, que se lesionaran poco durante la temporada, y de repente eso se convirtió en uno de los grandes milagros de un equipo llegando al título en la Liga Premier. Está en los anales de medicina del deporte. Cuando ganó el Tottenham. No fue el Tottenham, ahora no me viene el nombre, pero realmente fue en base a prevención de lesiones y control de sobreuso y de abuso de minutos en los jugadores. Si ya en República Dominicana tenemos la teoría, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Es un tema de conciencia en las ligas? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de políticas públicas? Es un tema de... cabeza, Michelle. ¿Quién puede tomar las decisiones para hacer la inversión necesaria en medicina deportiva en nuestro país? Pues fíjate que yo entiendo que, primero, es un problema de valorización de la profesión. El valor que tiene la medicina deportiva en mi práctica me la doy yo con los resultados que tiene mi paciente a nivel de una clínica que yo tuve la oportunidad de poner en su momento. Pero realmente si yo esperara que fueran las federaciones, que fueran las ligas, que fueran las cosas, las que dieran el valor a eso, realmente me hubiese ido del país hace mucho tiempo. Porque realmente no hay una forma en la cual una persona pueda vivir dignamente de la medicina del deporte si su único empleo, su único trabajo sería en lugares oficiales o del Estado. Entonces hay que importantizar eso, porque nos ponemos muy contentos cuando ganamos una medalla, pero realmente, ¿cuántas medallas no hemos dejado de ganar por haber tenido una lesión y haber tenido una persona que no era capaz de atender esa lesión en su momento? ¿O cuántos jugadores tuvieron una lesión importante en un equipo y no pudieron jugar el día de su partido más importante o del partido más importante? Eso no lo sabemos, ni siquiera tenemos una estadística de eso. Y realmente no importantizamos esas cosas. Pero yo entiendo que todo es un proceso. Vamos muy bien, estamos mejorando la calidad de los atletas, todavía tenemos problemas de lo que comen nuestros atletas, no controlamos, no tenemos estadística de nada de eso. Cuando hay un atleta que tiene una lesión, tú dices, ¿y dónde está la evaluación que se hizo en el año 2002 para ver cómo veía, en el 2014 para ver cómo venía esto? No sabemos. Simplemente damos golpes a ciegas.
pero llegará el momento en el cual eso será requerido, porque ya ganar 14 medallas no será suficiente, queremos más. Ay, ganamos 14 medallas, ahora queremos ganar 24. No llegamos a 24. ¿Qué nos pasa? Los pequeños detalles. Bien, doctor, a nivel de eso que menciona Félix, que es la medicina deportiva no profesional, sino de la gente que está haciendo deporte todos los días, 3 veces a la semana, los gimnasios, los diferentes deportes. ¿Qué usted le dice? ¿Qué puede hacer para, puede ir a un especialista en medicina deportiva y decir, yo estoy practicando esto, y te pueden dar las recomendaciones necesarias en el deporte que estás haciendo? Claro que sí. O sea, hacer su propia, canalizar su propia medicina individual deportiva. Mira, una de las quejas más importantes que yo recibo a diario en mi consulta son personas que han ido a múltiples médicos que no tienen la especialidad de medicina del deporte y el consejo es que abandone esa práctica deportiva, que deje de hacer eso. Pero usted sabe el tiempo, la dedicación o la importancia que tiene el ejercicio en la vida de un ser humano. Definitivamente, cada quien importantiza la actividad física de distintas formas. Hay personas que incluso lo hacen hasta por salud mental. Y si abandona la práctica deportiva hay una hecatombe en su vida, o sea, no le va bien. Entonces, realmente tomar a la ligera los consejos médicos de un especialista en medicina deportiva, pues claro que es malo y claro que es importante tener esos consejos a tiempo e ir directamente a esa fuente a recibir esos consejos, porque de lo contrario, eso puede producir mucha frustración en todos los atletas y en todas las personas que quieren ser atletas. Michel, aquí se está dando, y los amigos lo saben, una locura con el ciclismo. Aquí la gente está montando bicicleta de una manera y pagando un dineral por una bicicleta. Están pagando 10, 12 mil, 14 mil, 15 mil dólares por bicicleta. Sí, así es. Óyeme, tú dirás, no, porque la mía es de fibra de carbono. Pero si tú le dices, se alan un músculo subiendo la lomita de Cuesta Hermosa. Sí. Se alaron un músculo. Ahí está la y viene el amigo y le dice, tómate un diclofenac, que eso se te quita. Vuelve y se ala el músculo y abandona la bicicleta. Eso es lo que está diciendo el doctor. O sea, Así es. Él está pagando 15 mil dólares por una bicicleta, pero así no va a una consulta. O sea, como dice, que tengas una bicicleta de 15 mil dólares no te hace ciclista. Te hace dueño de una bicicleta cara, pero no es importante que la gente cree conciencia con eso. Pero se pueden tomar su selfie en el consultorio también. Este médico cobra 15 mil dólares. Así sería magnífico, ¿verdad? Bien. Doctor, gracias.